Sebastián, ¿tú creías que ibas a ver a la infanta Cristina en el banquillo? Pues no, pero la verdad es que me alegró mucho verla, sobre todo por su hermano, que me parece un grandísimo rey. Y creo que el hecho de que la infanta se haya sentado en el banquillo y esté afrontando un juicio como cualquier otro español. Bueno, como cualquier otro español no, pero en fin. Porque en un juicio no le defendería al abogado del Estado ni al fiscal. Pero más, el fiscal defiende el interés público y el abogado del Estado el interés del Estado. Correcto. O sea, si tú eres el imputado, no te defiende el fiscal, te defiende tu abogado. Sí. Pero bueno, más o menos, por lo menos se ha sentado. Si no, sí. A su hermano le habría hecho una faena muy considerable y los españoles nos habríamos perdido un gran rey. Yo estoy conmovido por ver a estos pobres. Sabes que ahora se han amigado con Torres, después de que Torres publicó todos esos correos maravillosos en los que se describe realmente la clase de gentuza que son estos, sí. El duque de Empalmado, todas estas cosas, ¿no? Esto de ver que la pobre se dedicaba prácticamente a fregar suelos para sacar adelante a la familia. Si la política hace extraños compañeros de cama, imagínate la defensa del interés propio, lógicamente. Sí. Bueno, yo creo que lo que ocurrió ayer, ver a la infanta en el banquillo, lo que hace un favor es a la justicia, que la verdad es que está necesitada de eso. Es decir, que todos somos iguales ante la ley, y yo creo que lo que ocurrió ayer pues es eso. Ahora bien, yo creo que la defensa que hizo ayer, que no le sirvió en su momento para evitar el banquillo, tampoco tiene una gran solidez. Hay que entender que ha cambiado 3 veces ya de línea. Sí, pero digamos el argumento de que ella no sabía nada del funcionamiento de la empresa, que era una cosa estrictamente del marido. Yo entiendo que la infanta no estuviera en el día a día de la gestión de la empresa, lo entiendo perfectamente. Pero ahora bien, no saber de dónde proceden tus ingresos, cómo se gestiona la casa, quién paga a los empleados de tu casa, etcétera, etcétera, no tiene ningún sentido. Es decir, toda su defensa, y luego, Paco, fue la que dijo Mariano: no se va a sentar en el banquillo, a la infanta le va a ir bien. Y cuando le ha ido mal, Roca se ha ido y ya no hay discurso en la defensa. Dice una cosa un día, otro día Roca ayer reapareció como acompañante de... Sí. Estaba allí. Se ha cortado el pelo porque últimamente se estaba dejando una melena en la calva un poco grotesca. No lo sé, yo vi las imágenes y no me permitió reparar en ese detalle. Y luego, hombre, no puede presentarse ella como irresponsable máxima diciendo que todo era lo que le asesoraban. Es como si cualquiera de nosotros decimos: yo he presentado mi declaración de renta, es mi asesor fiscal el que tiene la responsabilidad. Pues, eso no se sustenta. Pero no te va a servir para nada. No sirve tú puedes decir lo que quieras, pero la multa te cae y la pagas tú. No sirve para nada en ese sentido. Pepe, muy buenos días. Muy buenos días. Oye, sigue sin ocupar el palacete de Pedralbes, ¿no? Lo vendió. Sí, lo ocupo yo, yo no tengo yo intención. sé que tú no lo ocupas porque ni posibles. Bueno, pero es que alguien lo compró, creo que son ellos que lo compraron, y sigue sin... Alguien ha comprado, ha gastado, no sé si 10 millones, 11 millones en comprar aquello, bueno, 6 o 8 millones, muchos millones de euros. Oye, 6 millones son 1.000 millones de pesetas, no es cualquier cosa. Y no lo ocupan, está vacío. Que es una cosa sorprendente. O sea, alguien se gasta una millonada, una 1.000.000.000, y no lo ocupa. Es alguien que no puede ser particularmente inteligente. ¿O sí? Porque yo creo que no. Yo creo que no. O sea, si tú te dejas 1.000 millones, que esto es lo que es, 1.000 millones de pesetas, en un casoplón en la zona alta de Barcelona, y no puedes ir porque no se te puede ver allí, es que no hay mucho CI en la cabeza. Y lo vuelves a comprar. Claro. No. Aparte de que debe ser una de las pocas inversiones que se están produciendo ahora mismo en Barcelona, ¿no? Porque con la alcaldía de Ada Colau me parece que no. Lo que pasa es que si no lo compras, y con la política... si no lo compras y no consigues que lo compre otro y no puedes pagar una fianza, a lo mejor estás entre hablando de dinero, o sea, que a lo mejor no eres tan tonto. Cuidado, hablando de dinero, conviene recordar que Hacienda ha prevaricado al por mayor, al por menor y al detalle, trabajando en favor de la infanta mediante cosas tales como aceptar facturas que reconoce falsas y que ni siquiera son del ejercicio que dice. O sea, vaya usted a presentarle facturas falsas a Hacienda y encima del año pasado. Va a ver usted la que le cae en Montoro. Pero es que descubrieron, que salió en El Mundo, que eran 13 fincas o no sé cuántas de la infanta. De pronto las fincas volaron, nunca existieron. Y luego, cuando aparecían asientos de propiedades de Cristina de Borbón, que tenía el número 4 en los carnés de... Resulta que era un error. O sea, porque lo lógico es que un ordenador, cuando llega al número 4, se confunde con lo que todos tenemos. 14.700.000, no sé cuántos. Bueno, todo esto, Hacienda
lo que ha hecho Hacienda ahí, y además que ha sido como el testigo, digamos, máximo del fiscal para que no se sentara la infanta, ha sido un delito tras otro. Que eso también es lo contrario del Ministerio Público, o sea, pero que llega a decir, como ha dicho la abogada del Estado, que Hacienda no somos todos, que eso es una pura palabrería publicitaria. Vaya usted a no pagar Hacienda diciendo que yo he oído a la abogada del Estado que no somos todos, O sea, que nunca yo no se pago. agradecerá, nunca, si me lo permite Federico, voy a aprovechar la ocasión porque nunca se agradecerá al periodismo la contribución que ha tenido a la transparencia y al buen funcionamiento de este país. Realmente, si no hubiera sido por la prensa, en este caso por el diario El Mundo, no se hubiera sabido ninguna de estas trapisondas en el que ha participado desgraciadamente la Hacienda. Y tú lo has dicho, el colofón fue ese lirismo que se gastó absolutamente disparatado la abogada del Estado diciendo que aquello de que Hacienda somos todos era un mero, eslogan publicitario, ¿no? Lo cual es el sumo de los disparates al que se puede... La utilización que ha hecho Montoro de la agencia tributaria se recordará mucho tiempo, Que sigue haciendo. Y que sigue haciendo, pero se recordará mucho tiempo. Ahora, mira, vengo. Más allá de todo eso, en un país que se significa desde hace unos 200 años por el cinismo político, donde en la cultura popular está esa de, bueno, entran por una puerta y salen por otra. Bueno, otros países como Francia tampoco andan mal. Bueno, no te digo que no. Italia, sí, pero es que nosotros salen buenos. Bien, pero estamos aquí. Ayer vi Black Mass, una película sobre una cosa que hacen en el FBI, a cuyo lado de la cal viva, no digo que sea una broma, pero es tal. El FBI coge a un delincuente irlandés y lo utiliza años 70. O sea, no estamos hablando de que antes, cuando los robbery y tal, no, años 70. Y entonces decide un logrero del FBI para conseguir resultados estadísticos, que se hace ahora en la policía y tal. Y en Hacienda. Dice, hemos conseguido no sé cuántos delincuentes, para lo cual hemos amnistiado no sé cuántos. Bien. Bueno, pues el tío lo consigue que se convierta en informante para cargarse a la mafia italiana. Naturalmente lo que hace el mafioso irlandés es cargarse a la mafia italiana y quedarse él con todo el poder de la mafia. Oye, durante una década sigue matando, triturando, extorsionando, pero él en persona, pero estos personajes reales, que lo cogieron todavía, porque acabó huyendo, lo cogieron hace 4 años, 5 años. En el 2011 lo pillan por fin, después de muchos años huido, el tío protegido por el FBI, que le había convertido en el jefe de la mafia de Boston, que tampoco Boston es un poblacho al lado de Arkansas, O sea, estamos hablando de Boston. Bueno, pues en otros países donde además la justicia es independiente. Bueno, pues yo, cerrado ese paréntesis, quería hacer un voto a favor del sistema. Yo, que soy uno de los pocos españoles de centro-derecha que creen en el sistema. ¿Ahora es de centro-derecha? De centro he sido siempre. Lo has sido siempre de izquierda. Perdona, yo he estado siempre en el centro. Tú eres unos socialdemócratas. Pero si acabas de decir en la sala antes de entrar que era de izquierda. Perdona, yo creo en la economía... Acaba de decir. Lo que pasa es que no querida Isabel, ha dicho de centro-derecha para llevarme la contraria. Yo creo en la economía social de mercado. La realidad, A lo mejor se está moviendo, es verdad. Ya si Mariano está en la izquierda con Podemos, tú estás en la derecha. Al margen de mi bascular en torno al centro, histórico y crónico. Tú sabes que eso de la ironía no se entiende en la radio. Fuera de la radio tampoco, también lo sé. Pues manifestar eso, es decir, que el sistema funciona, pese a todas las críticas que le puedas hacer, pese a todos los montoros. Tiene sus días. Oye, perdona. Pero se puede hacer funcionar. Oye, el espectáculo de ayer. Yo estaba en la tertulia de Dieter, teníamos una enorme pantalla de televisión, estábamos hablando de cuestiones relacionadas con la investidura y estábamos viendo a la hija de un rey de España, a la hermana de un rey de España, allí tragándose a la abogada de manos limpias que se estaba ensañando con... Sí, que ella no contestaba, pero preguntaba. Afortunadamente la politización atroz de la justicia no ha llegado a la base de la justicia. O sea, hay muchos jueces, la gran parte de los jueces de primera instancia son independientes y son gente decente. No, y hay fiscales, y hay secretarios judiciales. O sea, la politización crece a medida que se sube en la jerarquía judicial. Bueno, pero es verdad, en el Supremo, en el Constitucional y tal, es todo política, pero abajo afortunadamente hay gente decente y el sistema funciona. Abajo, arriba ¿cómo lo ve la prensa hoy en La Vanguardia, que han sido los grandes protectores de lo que llamaban una dinastía catalana? O sea, llegaron a hablar, de hecho la revista Lecturas era como el ola de la nueva monarquía, porque cuando Cataluña no iba a ser una república, eso creían los de... Y le vendía a Alberto Aza, la señora es una separatista de Gerona,
vendía la cosa de que Cataluña, si fuera independiente, estaría unida a España por la corona. La vieja historia del PNV, del pacto con la corona. Volvamos al feudalismo, claro. Y entonces tenemos una dinastía también borbona como la napolitana, que siendo de la familia, de alguna manera garantice, oye, y ahí estaba el rey que se pasaba el día inaugurando cosas. Y Urdangarina, sí, estaban los dos, vascos y catalanes. Pero, hombre, pero, oye, es que la boda en Barcelona, en la catedral, sí. de la ayer sentada en el banquillo, la inquilina del banquillo y su cofrade, cónyuge y socio en el delito, es que fue apoteósica, sí. Pero apoteósica. Sí, fue una especie de recreación del imperio austrohúngaro, ¿no? Sí, es decir, sí estaba más gorda en esta ocasión. Que es una de las cosas que ahora mismo algunos aspiran y no saben. Hombre, que Stefan Zweig en Barcelona no lo tenemos. No, ahora sí, pero hay que ver cómo babeaban todos allí con los delicios. Hoy en la prensa hay cosas muy llamativas, muy curiosas. La Vanguardia, de hecho, es el único diario que no abre a toda página como noticia principal con la declaración de la infanta Cristina. Hablé con Sánchez. Sánchez usa a los alcaldes de cambio para apretar a Podemos, eso sí, una gran foto de Cristina de Borbón, la infanta, confío en mi marido y en su inocencia, es el titular que hoy más se repite en la prensa. Y eso sí, este pie de foto con una valoración en la que coinciden hoy muchos articulistas, desmejorada. Con un aspecto cansado y de preocupación, la infanta Cristina declaró ayer en el juicio del caso Nos durante 67 minutos. Salta la noticia, dígame a alguien que esté en el banquillo mejorado. Efectivamente, eso... Dígame a alguien que esté en el banquillo y dice, mira, qué bien está, cómo se nota, cómo le está sentando la imputación a Menganita o a Fulanita. Como decía, esa declaración, confío en mi marido y en mi inocencia, es la que hoy más se repite. Esa fotografía también, aunque algunos apuestan por una fotografía más amplia en donde se la ve a ella y en un segundo plano al resto de personas que componen el banquillo, entre ellas su marido. En el caso del Mundo, la infanta Cristina se escuda en su marido y también en la Casa Real, y en el caso del titular de apertura del País, la infanta declara que se dejó llevar por su marido. Son los dos titulares diferentes que podemos encontrar hoy en la prensa. Parece una historia, digamos, de amor y sexo, otra más que de pasta. Llamativa. Solo el diario ABC se refiere a Cristina de Borbón como Doña Cristina. Sigue utilizando este tratamiento para presentar sus declaraciones. El campechanismo. Y tanto ABC como El País son letales, críticos, muy críticos con la abogada de manos limpias, con Virginia López Negrete, por haber ejercido su derecho a exponer las preguntas. ¿Cómo aunque se la infanta atreve también a preguntar? Su dice, derecho, está muy bien que se no siente el banquillo, pero ojo con preguntarle. Sí, por ejemplo, ABC dice que la infanta estuvo 70 minutos ante el tribunal, pero solo declaró 23. El resto lo consumió la abogada de manos limpias, lanzando preguntas y acusaciones al aire. Posteriormente, ABC dice... Como que al aire, que se negaba a contestar la otra. Que fracasó en su intento Virginia López Negrete porque ella no contestó, y además dice que la magistrada Samantha Romero que inadmitió algunas de esas preguntas. Para entonces la letrada aún no había podido recuperarse anímicamente del error de bulto de la mañana, que es que presentó un correo como no admitido como prueba. En El País van más allá, porque directamente dedican un editorial y se lo dedican a Virginia López Negrete y a su actuación. Dicen que aunque algunas preguntas quedaron fuera del sumario por decisión de la magistrada, el mal estaba hecho. La letrada se aprovechó de la retransmisión, a la que hacía alusión antes Pepe, directo del interrogatorio, para aplicar la llamada pena del telediario a la infanta y a la propia Casa del Rey, algo que debería evitarse. La letrada. O sea, no ha sido la jueza que ha ordenado que se... Pero piden una acción cautelar contra ella, ¿no? La están hinchando la pena de editorial del País contra la letrada. Algo que debería evitarse en este y en todos los casos que se han producido en los últimos meses en procedimientos muy distintos. Uno de ellos, por cierto, el de Rita Maestre, que también se negó a responder a las preguntas de los Debe evitarse que un abogado haga preguntas en un juicio. No, yo entiendo. ¿Quieres que te lo explique? Ahí está Javier Ayuso. Era el chico de la Casa Real en tiempos de Corina y Campechano. Es que aquí... Entonces, en el editorial hacen el favor, qué maldito favor que hacen, pero a Campechano y a sí mismo. No a la corona. A la corona lo que le conviene es ver que hay justicia y que la infanta está en el banquillo. Pero una cosa es que una abogada de la acusación particular pregunte y otra cosa es que utilice pruebas que no han sido admitidas. A mí esto me parece que desde un punto de vista procesal
es criticable. Y estoy de acuerdo con lo que dice la ABC y lo que dice El País. Si esa prueba no ha sido admitida, no ha sido considerada admisible como tal, tú no puedes aprovechar que te están enfocando todas las cámaras para sacarla. Vamos a ver, eso es un caso de una hora, de 40, no sé cuántas preguntas. Sí, pero que es a lo que se refieren. A mí eso me parece reprochable. Mira, eso es coger el rábano por las hojas. Es que aquí hay dos, si me permitís, hay aquí dos temas. Uno, puede haber algunas preguntas que son impertinentes y, lógicamente, la presidenta del... En todos los juicios del mundo. Que no, eso ocurre en todos los juicios. ¿No? Y aquí otra de las cosas que es el tema de fondo que se está cuestionando es el papel de la acusación particular. Yo defiendo el papel de la acusación particular y creo que si el papel que ha ejercido la acusación particular en los últimos años no se hubiera hecho justicia en muchos casos de este país, porque realmente la Fiscalía, dependiendo del gobierno de turno, al final echa tierra sobre asuntos que le incomodan. Hemos visto casos referidos a corrupción, casos referidos a crímenes de Estado, casos referidos al que afecta ahora mismo a la infanta, que si no hubiera sido por la actuación de la acción popular, hubieran quedado en nada. Entonces, yo creo que han hecho un buen servicio. Sí pero es que lo que se está cuestionando realmente de fondo, este tipo de editoriales y algunos otros comentarios con los que estoy en profundo desacuerdo, es la actuación, que ya se vio en la llamada doctrina Botín, que también fue una resolución muy, muy negativa para el ejercicio del derecho. Se pueden producir abusos en la Fiscalía, en los abogados, etcétera, etcétera, pero ahí están los tribunales para cortarlo. Pero si la acción particular, en estos casos que estoy refiriendo, la justicia se hubiera salido más dañada de lo que realmente está ahora mismo por la voluntad. Pero hay una cosa añadida, porque sigue el maligno elemento. Hoy hemos sabido que Cebrián se ha llevado prácticamente todo el beneficio de Prisa. No hay como echar a uno de un periódico, echar a Miguel Ángel Aguilar para que te saque, que te ha llevado todos los beneficios de Prisa. Yo no sé, que ese Ayuso ahora es el que hace la información política y todo. Ayuso era el tío, es que estuvo en las zahurdas de Zarzuela cuando hacían la campaña contra Leticia y contra Felipe porque no quería abdicar el tío de Botsuana. O sea, es que esto lo hemos vivido. Las portadas de Lola, la princesa de los contrastes, la portada de Lola de Sofía de Grecia y de España antes, con Urdangarín y con Cristina en Georgetown respaldándolos. Es que hemos visto esas maniobras de la zarzuela profundamente obscenas. ¿Cómo no publicó Javier Ayuso y Juan Luis Cebrián los de Soraya? Porque estamos hablando del periódico de Soraya Sáenz de Santa María. Esa empresa vive porque Soraya quiere. ¿Cómo no sacaron ese editorial cuando Orrac tuvo que ser reprendido la semana pasada por la presidenta del tribunal, por la jueza Samantha Romero, me parece que se llama, diciendo que ya estaba bien, o sea, que es que el fiscal se había convertido no ya en abogado defensor, sino en que quería recalificar la instrucción del juicio. O sea, el fiscal en contra del Ministerio Público, en contra del juez instructor, en contra de lo establecido, en contra de las propias declaraciones de la infanta, que se desdijo ayer por tercera vez. O sea, por tercera vez ha mentido. O por lo menos por segunda, si alguna vez ha dicho la verdad. ¿Cómo no hacen ese editorial contra el fiscal? Un abogado, en el ejercicio del derecho particular de una persona, puede salirse del tarro, puede acertar, puede equivocarse. Es el abogado de un acusado. Tiene el derecho a hacerlo. Un fiscal representa al Estado, es el Ministerio Público. No tiene derecho a ser el abogado defensor de alguien a quien debería acusar. Y eso lo hemos visto con Orrac. Se lo ha reprochado la semana pasada directamente por 2 veces. Se lo reprochó la jueza. Dijo, no he visto en mi vida un caso como el que estoy viendo ahora, le dijo a Orrac. Y eso no dio lugar ni a editoriales en El País ni a críticas en el ABC. Pues eso es lo criticable, el papelón del Ministerio Fiscal y de la Abogacía del Estado, que dijo que Hacienda no somos todos. Eso a mí me parece lo más grave de todo este caso. Para mí lo más grave es que hay un editorial del País atacando a la abogada. Para mí lo más grave es que la Abogacía del Estado dijera aquello de Hacienda... que Hacienda somos todos es un eslogan publicitario. Pero si no hubiera sido, Federico, por esa iniciativa, incluso las víctimas del terrorismo hubieran estado más desarmadas de lo que ya están. Siempre lo estamos comprobando. Siempre, pero si los fiscales han sido lo peor. Lo estamos comprobando en los últimos tiempos. Ha habido fiscales magníficos pero en la lucha contra el terrorismo. A la hora de la verdad, sí. Mira el 11M. No, estoy pensando... Mira el 11M. He dicho que ha habido fiscales. Estoy pensando en Fungairiño. Sí, el fiscal. Ha habido fiscales lo echaron porque era magnífico. Claro, el fiscal Zaragoza, que es el fiscal del 11M, el que dijo, da igual lo que estallara en los trenes, Zaragoza, es el fiscal favorito ahora de Mariano Rajoy. Sí. ¿Para qué?
para tapar lo mismo, porque no son fiscales. Hemos visto el escandalazo monumental del hijo del fiscalón conde Pumpido, que es la prueba de la corrupción al más alto nivel. Pero que no se les puede poner a todos en el mismo plano. Hay fiscales deplorables y ha habido otros y hay otros magníficos. Los que ascienden son los deplorables. Los que ascienden, los deplorables. Ahora, últimamente sí, no siempre fue así. Últimamente, bueno, pues no siempre fue así, 20 años. Fungairiño fue fiscal jefe de la Audiencia Nacional mucho tiempo y fue un fiscal magnífico. ¿Quién echa a Dolores Márquez de Prado, que era la base de Fungairiño? José María Aznar López, que es que aquí los pecados vienen de muy atrás. Que sí, que estamos la chica de acuerdo. Fuera. Pero mira, lo que ha hecho el PP, no tiene perdón de Dios. Lo que ha hecho el PP actual, que viene de lo que hizo el PP en la segunda legislatura de Aznar. En materia de terrorismo, yo creo que no. En materia de terrorismo, terrorismo etarra, el que rompió la línea de actuación fue Zapatero. Y este ha seguido con esa ruptura. Pero Felipe, el PP de Aznar estaba en otra cosa, estaba en la derrota, no estaba en la conciliación como están estos. Bueno, no hagamos de aquello sí emperatriz, porque no lo fue. No lo fue, la segunda legislatura no lo fue. Y lo primero que hace Aznar es tragarse el ministro de Defensa para controlar el CSID, que le pone campechano. Porque el ministro era Arias Salgado y salió Eduardo Serra el Chico. Y lo primero que hace Eduardo Serra el Chico es decir que no desclasificaba los papeles del CSID, que eran los que afectaban a los GAL. Y el GAL era terrorismo de Estado. Y legalizaron todas las estructuras de la banda, excepto LAB, que estaba a punto de ser ilegalizado Isabel, cuando... Sigo diciendo que hay que volver a hacerlo. Y eso me parece lo correcto. Pues y siempre he defendido a Aznar. Pero hay cosas como la manipulación de la Fiscalía, que por desgracia es endémico, no es epidémico, es endémico. Hombre, claro, es que la Fiscalía lamentablemente en España la Fiscalía depende del gobierno, es un instrumento del gobierno, no un instrumento. Los gobiernos pierden el decoro con mucha facilidad. Sí, sin duda. En ese campo se lo recomendamos hoy. A Cebrián no. Yo creo que a Cebrián con el dinero que ha contado, que oye, el 70%. ¿Pero cuánto? El 77% de los millones y pico, pero lo mejor es que se daba además suplementos para vivienda en Madrid. O sea, el 77%. ¿Te acuerdas de aquella novela, La Roja se llamaba? La Rusa. ¿La Rosa o La Rusa? ¿Cómo era? La rusa, que por una... ¿Te las leíste? Por una disque errata. Soy de centro derecha. Sí. Pero una cosa es ser de centro derecha o de centro izquierda y otra cosa es tener un cierto gusto literario. Que no nos hemos reído con Juan Luis por escribir clítorix en esa novela. Anda, que no hemos hecho mofa y befa de la Ruxa cuando entró en la academia. Bueno, con H. De ahí a Carmena. Carmena, que ayer... Eso de la Rusa me recuerda una anécdota de un plan de escolarización con X que ha presentado la Junta de Andalucía. Madre mía, sí. Hay que escolarizar. Lo cual tiene su sentido, porque realmente está produciendo la salida de la educación de mucha gente. Bueno, a Carmena se lo enviamos. A Carmena, porque ayer yo, cuando salió a rectificar en un tuit la rueda de prensa anterior, digo, le da un ataque y se nos queda, ¿eh? La abuelita se nos queda. Hicieron un procedimiento muy conocido en la izquierda, le hicieron la autocrítica. Exactamente. Le hicieron la autocrítica a Carmena y hubo rápidamente que rectificar. La regenera por dentro, se nota por fuera y eso lo vamos a agradecer todos. Y la primera, ella lo puede encontrar en su farmacia de confianza y en parafarmaciamundonatural.es. Por cierto, otro caso de corrupción judicial, el caso Carmena. O sea, le debe el marido, le debe $500,000 de euros a los trabajadores. Va, le traspasa todos sus... mucho, que es millonaria. Y el millonario le traspasa todo a nombre de la mujer, se declara insolvente y va a un juez y dice que eso no es alzamiento de bienes. Debe ser levantamiento de pesas. ¿Jueces para la democracia, acaso? Para la demagogia. No, pero lo peor, Federico, es que recientemente acudió como invitada a un curso que dio a juezas invitadas. ¿Cómo no? Juezas no precisamente de bajo nivel, sino juezas muy conocidas. Sí. Entonces, allí estuvo impartiendo su doctrina al respecto. Que hasta los 40 años no consiguió hacer carrera, ¿no? La ha hecho, que no podremos hacer nosotras. Bueno, y en el Corte Inglés, Laura Herrero. Pues el Corte Inglés celebra su 75 aniversario dando las gracias a los cientos de miles de españoles que lo han tenido presente en sus momentos clave, que lo han hecho partícipe de sus historias personales y que lo siguen haciendo cada día. La historia del Corte Inglés es también nuestra historia. En www.elcorteinglés.es podemos saber mucho más sobre estos 75 años de vida. Bueno, pues una pausa sí. Y a la vuelta vamos con la bolsa y hablamos con Virginia López Negrete. Sí, estará la acusada, porque se atrevió a preguntarle a la infanta. Es increíble. Y hay gente que no se controla. Es la mañana.
Bueno, el tiempo está otra vez frío. Está enfriando y vuelve a nevar en el Cantábrico, en los Pirineos. Va a haber viento fuerte en todo el Valle del Ebro, en la costa catalana, valenciana, también en las Baleares, especialmente en Menorca, claro. Y va a haber lluvias, poca lluvia, pero vamos, lo suficiente para molestar y para que el tráfico sea desagradable prácticamente en la mitad norte de la península. Ahora en Madrid tenemos 4 grados, llegaremos a 14 o 15, máxima. Valencia ya una máxima fallera, 24 grados, y la mínima como debe ser 2 bajo cero en Teruel. Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. A mí me gustaría viajar más. A mí ahorrar más. Pues a mí disfrutar cada día más. En Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, vamos a ver cómo está la bolsa, Luis Fernando Quintero. Bueno, el IBEX 35 afronta ya su último día de la semana, cotizando, está en este momento anotándose un 0,61%, los futuros estaban en positivo, parece que va a ser una jornada buena, aunque todos están esperando el informe de empleo en Estados Unidos, que será el que, según los analistas, decida el signo de la cotización del día de hoy. Se espera que Estados Unidos cree 190.000 nóminas y que el paro se quede en el 4,9% de tasa. Veremos qué es lo que sucede, porque, insisto, es lo que dicen que va a mover hoy el mercado. En cuanto al mercado de renta fija, la prima de riesgo española sigue por debajo de los 140 puntos, en 137 puntos básicos de diferencial con el bono alemán, y el bono español a 10 años continúa en el 1,5%. Bueno, noticia de interés general y cultural. Sí, este domingo se estrena la segunda temporada de Libros con Wasabi, presentado por Fernández Sánchez Dragó, junto a Yanta Baril, Ana Grau, Elia Rodríguez y María Pedro Viejo. Abordará las novedades más destacadas de nuestras letras. Producido y patrocinado por Obra Social La Caixa y también por nosotros. No, ellos lo patrocinan. Nosotros, en Cronos Multimedia, que es la productora nuestra, y además si quieren una producción buena, bonita y barata, no encontrarán nada mejor que Cronos Multimedia. Es la segunda temporada que se produce. Esto será todos los domingos a las 2, en la 2, a la 1 de la tarde. Antes de comer un poco de libros, imagínate si rompe a leer Pablo Iglesias. Dentro de 4 o 5 años, pues hará las citas, incluso sabrá que la rendición de Breda no es una rendición, sino que es un triunfo de España y de la misericordia del poderoso. De momento ha roto a citar. Ha roto a citar, pero se ha equivocado con Aro Teglen. Yo creo, de verdad, Pablo, que tienes que ver a Fernando Sánchez Dragó, Libros con Wasabi. Además, a la 1 de la tarde los domingos, ¿tú qué tienes que hacer? Nada. En la 2, Canal Cultural, te enteras de todo, luego citas, pero cita leyendo algún libro. Luego hay que leer algunos, no digo todos, ¿verdad? Pero algún libro hay que leer. Y ver algún cuadro, porque si hubiera visto la rendición de Breda, sabría que no es una rendición. Él siempre y supiera identificar se pone lo peor, que se dice ve, el claro. cuadro de las lanzas. No, es la rendición de Breda. Exacto. Pero bueno, pero es un milagro. O sea, Fernando Sánchez Dragó lleva 40 años haciendo programas de libros. Es el único superviviente en Europa, porque cayó, hasta Bernard Pivot, cayó en Francia. Es el único. Y gracias pues a patrocinios privados, porque si no, por supuesto, la televisión pública dejó de hacer programas de libros hace años. Yo lo conocí cuando hacía Los encuentros con las artes y las letras, que era un programa absolutamente extraordinario en la primera cadena. Pero extraordinario. La primera, luego en la segunda. Luego en la primera hizo Biblioteca Nacional, que era media hora antes de comer, también los sábados. Era un programa, pero estupendo. Además tiene un don extraño, y es que te hace hablar, te escucha, y es un superviviente. 40 años. De verdad es que no hay un caso, no sé si en Europa Oriental
entre los dos. En cambio, puede ser que a lo mejor en Bielorrusia o algo haya algo, ¿no? Pero vamos, en la Europa occidental es un caso único. Hungría, los húngaros son un poco tristes. Y por la obra social, la Caixa, que si no fuera por la Caixa, desde luego, ni un solo programa de libros habría en la televisión, en todas las televisiones españolas. ¿Para qué? Habiendo Belén Esteban, ¿para qué va a haber libros? Perdona, un respeto a Belén Esteban. Cuidado. Un respeto a Belén Esteban. O sea, el daño en España no lo hace Belén Esteban, lo hace García Ferreras, ¿eh? Bueno, vamos a ver. No. A los libros no sé yo quién. Perdona, a los libros, el libro de Belén Esteban está escrito por Boris Izaguirre. Pero es falso, es un fake. Eso es un agravante. Invento, no, Boris Izaguirre escribe bastante bien. Otra cosa es que trabaje para el mal. Pero en este caso es un fake. No, ella ha dicho que lamenta haberlo escrito, haberlo dictado. Que es mentira, vamos, que es un engaño. No ha dicho que es un engaño, ha dicho que no debería haberlo dicho, que es una cosa diferente. No sigues la crónica rosa de esta casa. Pero vamos, la sigo religiosamente, entre otras cosas porque me encanta la sintonía, pero yo os he oído decir que Belén Esteban había jurado de ese libro y había dicho que no eran sus memorias. Dijo que no debería haber dicho lo que dijo. Bueno, hizo como Carmena, dijo y luego se desdijo y estuvo ahí en un sí no es. Otra cosa es que Boris, que es muy travieso, pues haya hecho alguna cosa, pero Boris, otra cosa no, pero Boris escribe bien, ¿eh? Eso es cierto. Visto, y ha leído mucho. Hubo un bien intencionado senador socialista en la primera legislatura, Alonso del Real, en la que dijo que él aspiraba que la televisión fuera un aula sin muros. ¡Hombre! Es verdad, que era un poco cursi, pero bueno, realmente, bien. Viendo lo que ha derivado la televisión, efectivamente, que haya un programa de libros es una gota los domingos, en medio del océano. Sí, sigan el milagro, porque mientras se produzca, o sea, los domingos en la 2 de Televisión Española, gracias a patrocinio de la Caixa. Esto no cuesta dinero a los españoles, esto es un gesto a la 1 de la tarde. Bueno, y Facto, para los que quieren, a ver... A ver, Federico, el depósito Facto de Banca Pharma Factoring. En el mercado hay muchos depósitos a plazo fijo, pero que te dé hasta un 2,65% TAE y que además te pague intereses cada 3 meses, solo hay uno, el depósito Facto. Entra en cuentafacto.es, elige el día de vencimiento que más te convenga, entre 3 y 60 meses, y empieza a sacarle rendimiento a tus ahorros. Contrátalo desde 10.000 euros en cuentafacto.es y cada 3 meses cobra intereses. Bueno, pues tenemos con nosotros a una figura que curiosamente casi opaca, como dice en América, casi ha opacado a la infanta Cristina, porque va a resultar aquí que la que se ha llevado la pasta de los españoles no es Cristina de Borbón, sino Virginia López Negrete, que es la que ha hecho el daño. No es así. La abogada de manos limpias, gracias a cuyo esfuerzo, se ha sentado, como decía Pepe García Domínguez, y es verdad. O sea, una hija de rey y hermana de rey. Nunca en la historia de España, ni de ninguna otra dinastía europea, ha sucedido algo así. Virginia, muy buenos días. Muy buenos días, Federico. Un placer estar con vosotros. Bueno, antes de hablar de las acusaciones contra ti, etcétera, vamos a hablar de la acusada de verdad, que es la que se sentó ayer en el banquillo. ¿Cómo fue el interrogatorio? Las preguntas que tú hiciste, las que contestó, en fin, no digo cómo viste al reo, porque cómo va a estar el reo, pues como decía, preocupado. O sea, lógicamente, pues está en el banquillo. Pero, ¿cuál fue la clave de tus preguntas y qué es lo que no quiso contestar la infanta? A ver, la infanta doña Cristina estuvo, lo sé yo por su letrado, estuvo durante días valorando si contestaba o no contestaba, porque ella sabía que el no contestar a mis preguntas no va a ser valorado en su beneficio. Finalmente, yo creo que consecuencia también de la declaración del señor Diego Torres, bueno, pues no tuvo valor, ¿vale?, para enfrentarse a las preguntas de manos limpias y decidió no contestar. También decidió no contestar al Ministerio Público de la Agencia Tributaria dentro de la misma estrategia, porque el letrado de la infanta Cristina tiene la estrategia de que efectivamente si hubiera contestado al Ministerio Fiscal y a la Agencia Tributaria como tenían pactado entre ellos, pues en los medios de comunicación no se hubiera bien visto. ¿Cómo fue el interrogatorio? Bueno, yo solamente pude formular preguntas y exhibir unos cuantos documentos y bueno, mi interrogatorio tiene que ir encaminado, Federico, a determinar cómo la infanta doña Cristina conocía lo que ocurría en su sociedad, se ha beneficiado de su sociedad, era partícipe de su sociedad. No solamente firmaba documentos, sino que además con su marido hay un montón de correos electrónicos que yo le mostré en la
causa, en los cuales el matrimonio se comunican todo tipo de asuntos laborales, se comunican comentarios sobre trabajos realizados, sobre extractos de visa. Ella ha dispuesto de los bienes de la sociedad, y además no solamente eso. Sociedad Aizón, desde nuestro punto de vista, es una sociedad que realmente es la caja común del matrimonio. El matrimonio Urdangarín, no nos olvidemos que se casaron en separación de bienes, y la creación de Aizón no tiene otra finalidad que efectivamente canalizar, como muy bien ellos dicen, los ingresos del señor Iñaki Urdangarín y intentar defraudar lo máximo posible, no repartiendo dividendos y cargando trabajadores falsos y todo tipo de gastos, de tal manera que se produce una doble defraudación. Entonces, bueno, pues yo intenté, en la medida de lo posible, lanzar unas preguntas en las que se quedara claro todo este tema, pero que insisto, Federico, en que lo he dicho muchas veces, en esta causa hay tanta prueba documental, que sería suficiente para que por sus señorías valoraran realmente si entienden que la infanta Cristina es culpable o no. Y luego, a mayores, hay una figura jurídica muy asentada en nuestro ordenamiento jurídico por el que ha habido muchas mujeres condenadas, entre ellas la mujer, en un caso súper parecido al de la infanta, del señor Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón, en virtud de la cual es lo que se denomina la ignorancia deliberada. Y es que una persona, como el caso de la infanta Cristina, copropietaria, no nos olvidemos que no tiene ni un 1, ni un 2, sino un 50%, podía haber tomado las medidas suficientes y haberse preocupado en su sociedad para que no ocurrieran todo este tipo de irregularidades y, por supuesto, la posibilidad de cometer los 2 delitos fiscales que ha cometido su marido. Pero, Virginia, a mí lo que me llama la atención es cómo pueden ser tan obcecados o pueden tener la cara dura que han tenido, porque yo he visto el folleto de Nos y aparece la foto de la infanta, porque evidentemente, y aquí nos lo dijo Jaume Matas, el dinero se lo dan al yerno del rey, se lo dan porque lo pide la hija del rey, porque Urdangarín, que era un tío retirado del balonmano del Barça, bueno, hubo un reportaje muy bueno en El Mundo, en la otra crónica, de lo que era de los compañeros de la selección de balonmano donde había estado Urdangarín. El mejor colocado trabajaba en un taller. Muy buen reparador de motores. Pero vamos a ver, en el folleto está todas las sociedades paralelas, incluyendo aquello de los deportes para los discapacitados, eran máquinas de delinquir. Pero ¿cómo pueden decir que no sabían si se crea efectivamente como una caja común? Y luego lo que quiero que me expliques, porque haya habido un cambio en la declaración de Diego Torres, que ya hoy cuenta a Inda, que además ya otra vez vuelven a cenar juntos las dos parejas, ya se han amicado, ya no es el duque de Empalmado, ya no es el amigo de Corina, ahora son todos socios, y estaban los pobres trabajando duramente, fregando suelos, y llegaba Juan Carlos por la noche y les metía los millones de euros sin que se dieran cuenta. Pero viendo los folletos, viendo la instrucción del caso, porque en la instrucción del caso el juez Castro deja meridianamente claro lo que acabas de decir, que era Aizón, era la máquina de defraudar de Nos. Nos era lo que captaba fondos para que se lo quedaran en Aizón la familia Urdangarín Borbón, que luego además lo aliñaba pues con las fechorías de Torres y con todos esos empleados falsos que dice que no conocía. Y uno era un primo de Urdangarín, que dice que no sabía que él empleaba a su primo y le pagaba. O sea, han echado la casa por la ventana. ¿Cómo es posible, ¿cómo es posible que el fiscal y la abogada del Estado hayan permitido este volantazo, este giro de 180 grados, por lo cual de pronto Torres se convierte en alguien que no sabe, Urdangarín tampoco sabe, la infanta tampoco sabe, y todo era la Casa Real, que se ve que robaba en sus ratos libres para que estos pobres no murieran de hambre? A ver, yo, si me permites un poco de todo lo que acabas de comentar, te contesto 3 cosas rápidas. En primer lugar, yo siempre he dicho que la imputación de la infanta se ha quedado muy descafeinada. Como muy bien tú has atisbado en todo esto, efectivamente, la infanta Cristina tuvo implicación en todo el Instituto Nos, de una manera diferente a la que tuvo la señora Tejero, pero tuvo implicación y de allí se les imputó. Se les imputó también de un presunto delito de blanqueo de capitales que desde nuestro punto de vista estaba también bastante claro, pero se les imputó. Al final se descafeinó en la colaboración o cooperación en 2 delitos fiscales. Respecto al matrimonio, a los 2 matrimonios, yo creo y prácticamente me consta que han hecho un pacto el señor Iñaki Urdangarín y el señor Diego Torres con sus esposas en un triple plano, bueno, en 4 planos. En primer lugar, entre los dos, no injerencia entre sí mismos. No hemos oído al señor Urdangarín ni una sola palabra en contra del señor Diego Torres, ni viceversa. En segundo lugar,
cargar todas las responsabilidades en el señor Miguel Tejero, que va a ser una pieza importante. Los dos, en todo momento, han echado todas las responsabilidades al señor Miguel Tejero. En tercer lugar, salvar a la infanta. Esa ha sido la pieza fundamental. De hecho, el señor Diego Torres, a mi interrogatorio, cuando le hice una pregunta que cayó en contradicción, porque antaño sí dijo determinadas cosas de la infanta, pero como ahora ha cambiado de opinión, se bloqueó y decidió no seguir contestando, ¿vale?, con lo que ello va a suponer en la valoración de la prueba. Y en tercer lugar, ese ha sido el pacto que el señor Diego Torres ha hecho con el Ministerio Público. Ministerio Público, usted me acusa a mi esposa de un blanqueo de capitales, le pide menos de 2 años y yo no tiro contra la infanta. Entonces, todos esos pactos son los que se están realizando, además de que también me consta que el señor Iñaki Urdangarín, al parecer, se está reuniendo con el Ministerio Público, pero no sé exactamente en qué puede consistir el acuerdo que puedan llegar, aunque sí puedo atisbar que va en el sentido siempre con la finalidad de todo de salvar a la infanta. Lo que pretenden ahora, y ayer lo pudimos ver, es eliminar a Aizón. La finalidad ahora del Ministerio Público y de la Agencia Tributaria es eliminar a Aizón. Aizón no existe, no ha debido de existir nunca. Por lo tanto, los delitos del señor Urdangarín los comete solo el señor Urdangarín sin necesidad de Aizón y, por lo tanto, ella deja de poder ser colaboradora en ello. Entonces, todas las preguntas... se vuelve a la estrategia del cortafuegos que han contado Inda y Urrestieta en sus libros, que pactaron Rajoy, Torres Dulce y Ruiz Gallardón con Campechano y con Rafael Espotorno. O sea, se vuelve a la cosa sin darse cuenta de que ya se han cargado esa estrategia antes, porque ellos mismos se han desdicho, porque Torres ha publicado los correos del Duque de Empalmado, porque han sacado a Corina hace 4 días antes de pactar, sacó a Corina a relucir, le echaron toda la culpa a la Casa Real. Hay una cosa que yo no entiendo, Virginia, y a lo mejor allí en directo se ve. Cuando, repito, en la instrucción del caso, instrucción a trancas y barrancas, con todos los problemas que ha habido, que también además te tocó a ti aguantar una campaña, creo recordar que del ABC, pero no solo del ABC. Yo desde que he empezado, Federico, esto ha sido, desde luego no ha sido un camino de rosas. Bueno, pero es que en la propia instrucción, que es la instrucción del juez, que ya no es lo que diga un abogado o diga un fiscal, que es lo que el juez traslada al otro juez ya para que lo juzgue. Materia instruida trabajosamente después de años de tiras y aflojas, con Orrac saliendo hasta en Vanity Fair diciendo que cómo iba a robar, que lo que pasa es que estaba enamorada. O sea, como si a Bonnie no lo hubieran acusado de robar el banco con Clive porque estaba muy enamorado de Clive Barrow. Sí, la teoría del amor que yo he dicho siempre. Bueno, siguen igual. Pero ¿cómo no se dan cuenta? Y eso es lo que me lleva a la editorial del País de hoy contra ti. Pero ¿cómo no se dan cuenta, o es que les da igual, que todo lo que sea ayudar ahora al cortafuegos va contra la corona? Es decir, que es que la corona ahora, por suerte para España, no está en las sienes de Campechano, está en las de Felipe VI, que ha hecho todo lo posible precisamente para que haya juicio, que es lo que le conviene a la corona y lo que le conviene a España. Pero ¿cómo es posible que haya un fiscal, el abogado del Estado, el antiguo jefe de prensa de la Casa Real, que es Ayuso, ahora editorializando en El País, y varios periódicos cargando contra la acusación, que es la que ha salvado el honor de la justicia en este caso? Bueno, pues es muy fácil de explicar, Federico. Desde el primer momento, yo siempre lo he dicho, se puso ese cordón sanitario para proteger a la infanta, y ese cordón sanitario ha ido increciendo, de tal manera que es que se están viendo ya situaciones prácticamente kafkianas. O sea, el otro día en sala yo pude atisbar como el Ministerio Público prácticamente le faltó levantarse de la silla ante unos correos electrónicos totalmente legítimos, admitidos por su señoría, que yo pretendía exhibir al señor Diego Torres, y no solamente eso, sino que lo que yo he visto en esta sala ha sido algo inaudito, y es como el Ministerio Público, al empezar a interrogar al señor Urdangarín, una persona a la que le pide ni más ni menos que 19 años y medio, la primera pregunta que le hace es la pregunta dedicada para salvar a la infanta Cristina. O sea, yo ese día, todos mis esquemas realmente la figura del Ministerio Público ya se me habían caído mucho, pero ese día fue total y absolutamente rotundo. Yo creo que el Ministerio Público, con todos mis respetos al señor Orrac, porque de verdad que es una persona con la que tengo buena relación y es un magnífico profesional, pero yo siempre he dicho que en este caso creo que se ha equivocado. Creo que se ha equivocado porque si realmente él hubiera visto, si de verdad es lo que él dice, que ve que la infanta no tiene ninguna responsabilidad, tenía que haber adoptado otra postura, una postura pasiva. En el momento en el que hubiera llegado al escrito de acusación, hubiera pedido el sobreseimiento, hubiera sido lo normal y punto. Pero esta conducta proactiva
en defensa prácticamente con uñas y dientes de una persona por ser quien es total y absolutamente inadmisible. Bueno, hay que decir... Ya nos gustaría al resto de los ciudadanos que el Ministerio Público nos defendiera de la misma manera. Hay que decir que no solamente fue la asombrada la abogada de Manos Limpias, es que la propia jueza dijo que no había visto en su vida, en toda su vida profesional, una actuación como la del Ministerio Público. Es más, Luis Herrero, que es de familia de fiscales, vamos, prácticamente nació en una fiscalía, si la fiscalía fuera cuna, o sea, Luis Herrero hubiera nacido en las pajitas de una fiscalía. Bueno, decía que no había visto nada igual y que salvo por las órdenes recibidas, era absolutamente incomprensible la actuación, que la jueza tenía toda la razón, que el pasmo de la jueza, por supuesto de la abogada, pero la abogada, digamos, está más en la lógica que se sorprenda cuando le llevan la contraria, pero que la propia jueza diga que en toda su vida había visto jamás una acusación convertida en defensa particular de alguien al que ni siquiera se interrogaba, que eso es lo que dice Orrac, yo no sé cómo debe tener algo Orrac, porque aquí cuando no es Pedro J. Orestu, dice que es un gran profesional y una bellísima persona. Válgame Dios, yo prefiero que sea un buen profesional en Sicilia, porque vamos a ver, si eso es ser buen profesional, si eso es defender el interés público, pues que venga Dios y lo vea. Es tremendo, Federico. La figura y la actuación del Ministerio Público en esta causa, de verdad que está siendo patética, por no decir otra palabra mucho más fuerte. Bueno, Virginia, te quiere preguntar algo Isabel San Sebastián. ¿Qué tal, Virginia? Muy buenos días. Buenos días, Isabel. ¿Qué tal? Buenos días. Oye, yo quería preguntar si en términos de defensa les beneficia en algo a la Infanta y a Urdangarín y también a Diego Torres esta insistencia en que todo lo que hacían estaba bajo la supervisión del secretario de las Infantas, de García Revenga. Todo lo que hacía. Yo no daba un paso sin que lo supiera García Revenga. Todo era eso. ¿Esto para qué les sirve? O sea, no entiendo muy bien esa estrategia. ¿A dónde les lleva eso? De como yo creo que se sienten un poco abandonados por la Casa Real, porque efectivamente les protegían en todo y bueno, yo creo que ayer la Infanta en sus contestaciones a su abogado dijo una expresión que bueno, yo por lo menos la interpreté así, no sé cómo la interpretaron otras personas, cuando dijo de quién se fía y ella matizó y dijo fiaba, ¿vale? Yo creo que medios quizás se sientan un poco desprotegidos o abandonados por parte de su familia y yo creo que bueno, esto es un poco una especie de, es mi opinión personal por supuesto, una especie un poco de venganza en el sentido de decir, oye, que nos habéis estado protegiendo en todo momento, ¿qué pasa ahora? Pero eso es simplemente a efectos mediáticos o a efectos suyos internos, porque jurídicamente no tiene ningún tipo de validez, o sea, los delitos los han cometido ellos junto con los miembros de las administraciones públicas que han soltado el dinero público y no les sirve absolutamente de ningún escudo y de ningún tipo de protección a efectos jurídicos. Eso es como la teoría del amor, Isabel, que yo acuñé en su día, de que por mucho que quieras a tu marido o por mucho que ocurran ese tipo de cosas, pues jurídicamente no es aplicable, ¿no? La teoría del amor a efectos de eximirte de responsabilidad penal. Bueno, Virginia López Negrete, muchas gracias. Imagino que tendrás muchas cosas que atender y, entre otras cosas, combatir a los que combaten la actuación pública. Bueno, enhorabuena porque gracias a Manos Limpias, por lo menos, en España, muchos españoles que no saben cómo se ha llegado a eso, pues se ha llegado a eso, que realmente es una imagen que habla bien de nuestro país. Pero yo te agradezco muchísimo, Federico, el poder haber estado con vosotros, de verdad ha sido un placer y decirte que desde luego personalmente ha sido un camino muy duro el llegar hasta aquí. A mí se me han puesto todo tipo de obstáculos, creo que muchos son muy públicos y seguro que se me seguirán poniendo. Insisto que para mí yo agradezco la gente que, bueno, si yo puedo hacer en la medida de lo posible poner un granito de arena porque este país funcione un poco mejor y porque la justicia sea un poco más justa para todos, estoy satisfecha, pero quiero decir que el camino ha sido muy, pero que muy duro y creo que lo va a seguir siendo. Bueno, pues mucho ánimo. Muchas gracias, Virginia. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, ¿y por dónde van hoy los oyentes, Maite Loureiro? Bueno, pues hablan de la Infanta Cristina y del caso, ¿no? Si creen la mayoría de ellos que acabará librándose Cristina de Borbón de cualquier tipo de pena. Eso sí, hay algunos que han creído su declaración. ¿Cuál de ellas? Porque ha hecho 3 distintas. La que decía que firmaba todo y no sabía ni lo que firmaba, o que firmaba lo que le ponía delante Iñaki Urdangarín. ¿Creen que es posible dentro de un matrimonio que eso ocurra? Es posible dentro de un matrimonio, pero no, sí, como dice, contradiciéndose, es el secretario, su secretario, García Revenga, el que le hace los papeles.
O sea, en este caso, salvo que esté enamorada además también de su secretario, es imposible. O sea, es que claro, la gente está empeñada en creer cualquier cosa. Pero, hombre, hay que atender un poco a la propia contradicción de la señora. O sea, no puedes estar confundida por el amor a tu marido y además confundida por el amor a tu secretario, que según tú es el que te hace los papeles. Porque resulta que lo mismo los hacía Urdangarín que García Revenga, que era su secretario personal. No, yo creo que la letrada lo ha expresado mucho en una frase que ha dicho y que habla por ejemplo, de la mujer de Fabra, ¿no? Es de la ignorancia deliberada. Este es un caso de ignorancia deliberada. Porque volvemos un poco al caso, la anécdota célebre de Josep Pla cuando está en Barcelona, cuando está en Nueva York y ve todos los edificios encendidos y pregunta, ¿esto quién lo paga? Pues realmente esa es la primera pregunta que hace la infanta. ¿Quién pagaba eso y por qué procedimiento? No, yo ella creo no que efectivamente la infanta no estaba en el día a día. En ese tema es natural que no estaba. Pero lo mínimo que puede preguntar, y yo creo que debió preguntar, es de dónde viene esto y no por estaba qué en el día a día del código, pero estaba en el día a día del gasto. No, en el día a día del funcionamiento de la empresa. El palacete, ¿quién lo paga? ¿Cómo pagamos la hipoteca? O sea, uno puede no saber pero todo el mundo sabe, hombre y mujer, de dónde sale el dinero para pagar la hipoteca. Humanamente también se entiende lo que preguntaba Isabel a la letrada, en el sentido de ella se puede sentir un cierto desamparo familiar que tuvo expresión en la declaración que hizo ayer de quién se fiaba. Realmente eso es verdad. Pero yo creo que el servicio que ha hecho su hermano y el rey a la justicia es extraordinario, porque ha salvado la credibilidad de la justicia y la credibilidad de la corona. Yo creo, ahí discreparía, yo creo en las instituciones. A mí, los procederes personales, o sea, el rey ha hecho... pero la corona es una institución que es una persona. Sí, pero es que al margen de... Las instituciones le dan credibilidad a la ejemplaridad de aquellos que las administran. Bueno, pero tiene que existir un sistema... las instituciones por sí mismas las instituciones funcionan si hay un sistema de controles entre ellas, la división de poderes. Entonces, la infanta debe ser juzgada, y yo creo que condenada, con independencia de lo que opine su hermano. Pero es que se está enfatizando mucho... Ha llegado a juicio porque Felipe no la ha sostenido. Bueno, pero es que si Felipe quisiera sostenerla, tendría que ir a juicio igual. Pero que va a ir a juicio igual, hombre. Bueno, pero es que eso es no creer en el sistema. Pero es que ¿cómo vas a creer en un sistema que casi encarcela a la abogada? Pero se han tratado de decir que la acusación popular siendo única, porque la abogacía del Estado prevaricando, la Fiscalía prevaricando, la acción pública prevaricando, se niegan a acusar, con Hacienda prevaricando. Sí, con todo el mundo prevaricando. Tú viste ayer a la hija y hermana de dos reyes de España ahí. Pues mira, y eso no lo verías en el 99% de los países del mundo. No, en ninguno. Esa institución ayer se llamaba Virginia López Negrete. Las instituciones al final son personas. O sea, al final el Estado de Derecho es Atticus Finch. O sea, el Estado de Derecho al final es una persona que hace lo que debe dentro de una institución. Son personas, pero sin restar un ápice de mérito a Virginia López Negrete. En este caso la institución es Virginia López Negrete y son las tres juezas que admitieron, por supuesto, que admitieron el procedimiento. El juez instructor y las tres juezas que se negaron a aplicar la doctrina Botín y a secundar las peticiones de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, etcétera. O sea que son muchas personas. Es la institución encarnada por muchas personas. Eso además nos lleva a otro problema. Nos lleva a otro problema. Ahora mismo, cuando se está hablando de reforma de la instrucción de los procesos y dejar que la instrucción lo hagan los fiscales, válgame Dios, figuraros que el fiscal hubiera hecho la instrucción de este caso. No habría caso. Pues concededme por lo menos que Pablo Iglesias está equivocado cuando dice que el sistema es oligárquico, que aquí mandan 4 de los poderes fácticos de no sé qué. No es verdad. Esto es una condenada democracia. Es una democracia. Exactamente, no. Es más. Maravillosa democracia, lo es. Es que lo curioso de España es que, como siempre, ya decía Ortega que aquí lo que no ha hecho el pueblo se ha quedado sin hacer. Se equivocaba, exageraba. El pueblo ha hecho también muchas cosas. El pueblo ha hecho cosas muy malas, vivan las cadenas. Pero al final es verdad que lo que funciona en España es el día a día del aparato del Estado y de la ciudadanía. Al final, la gente, el juez, el secretario judicial, el fiscal, que no ha ascendido y que a lo mejor se juega su ascenso, al final es el que decide o hacer una fechoría o cumplir con su obligación. Y la mayor parte de la gente cumple con su obligación, que es lo que hace que España, por ejemplo, no sea Italia. Es decir, por suerte para nosotros, ¿eh? La clave tal vez no para el arte, pero desde luego sí para la vida civil. Volvemos enseguida, hacemos una pausa y vamos, porque seguimos hablando. Porque realmente yo es que creo que la corona tiene algo milagroso. Pero de ahí a creer que esta señora gastaba millones
pensando que eran centavos, yo creo que el milagro ya es muy grande, un poco excesivo. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Escuchemos a los oyentes. Sí, no es que estén tampoco demasiado satisfechos con eso de ver a la infanta Cristina sentada en el banquillo, simplemente porque consideran que es toda una coreografía que al final lo que va a derivar es en que ella se va a librar absolutamente de todo. Yo creo que una persona que se casa con otro es porque confía plenamente en él. Y ella tenía su trabajo, ella tenía que cuidar a los niños, pues fírmame esto, pues te lo firmo. Felicitar a Virginia López Negrete, porque ayer hizo su trabajo, bueno, lleva haciéndolo perfectamente durante todo el juicio. La Fiscalía del Estado y la Abogacía del Estado ayer eran patéticos. Es un acuerdo de Rajoy con la Casa Real y la Casa Real con Rajoy. A la Casa de Gran Hermano le ha salido un competidor. El juicio del caso Nos. Solo le falta gente como la Pilar Rahola, la Colau o la Carmena. Se han propuesto librarla del tema y lo han conseguido. Va a salir indemne, él también escapará por donde sea, porque están ahí todos luchando contra la acusadora de Manos Limpias y va a salir indemne. Pues anda que salir indemnes, estar en el banquillo contestando, en fin. Ahora, yo solo le pido a esta oyente que dice que hay un acuerdo de Moncloa con Zarzuela, por favor, lean Libertad Digital, que este domingo me marqué yo 5 folios explicando la guerra de Mariano con Zarzuela. Porque Mariano no perdona que el rey, después de negarse él a ir a la investidura, le encargara al del PSOE que dijo que iba a intentarlo. No se lo perdona. Y ahí hay un editorial de La Razón, del gobierno A3 Media, o sea, PP, Podemos y si puede el PSOE, o sea, contra el rey, que es que se dice pronto, o sea, aquí ya no respetan nada. Esto antes, la derecha, yo me quejaba con Aznar de que era demasiado cortesano, con Campechano que era más malo que la Quine, que solo quería Felipe González, que odiaba a Aznar, etcétera. Pero hombre, una cosa es ser demasiado obsequioso y otra cosa es sacar editoriales contra el rey, porque cumple con su obligación constitucional. Dicen, si no quiere el primero, el segundo. Y si no, el tercero, si ese es su margen legal. El marianismo es muy marianista, ¿eh? Es más marianista que monárquico. Pero el marianismo prevalece sobre cualquier oíamos otro. A Rita Maestre burlándose, atacando a los del PP, a los que les pegan en los distritos de Madrid. O sea, que Andrea Levy, que Paco Maruenda estén defendiendo a Podemos, que está pegándole a la gente en los barrios de Madrid. O sea, hace falta estar muy mal de la cabeza, ¿eh? O sea, pensar que Mariano va a ser eterno cuando tiene 5 meses de vida, solo confío en la UCO para salir de esto. Y yo en Nuguel Anzulé. Nuguel Para Anzulé. que no se me caiga el pelo. Pues vi a Andrea Levy con el pelo muy raro. Bueno, vamos a recomendárselo, porque Andrea, ella aparte que de... tiene que tener buena imagen y bueno, no tiene mala no, imagen, y buena, pero más, la imagen sí. Es lo que tiene, sí. Bueno, pues eso, más volumen en su cabello, más fortaleza y más brillo. Le va a venir bien. Nuguel Anzulé además ya está en su punto de venta, sabes que se acabó, sí. Bueno, pues hay que informar a todos los oyentes que lo utilicen o que quieran empezar a utilizarlo, que ya lo tienen en su farmacia, en su parafarmacia o en su herbolario. Es fantástico. Nuguel Anzulé. Ánimo, Andrea. Luego vendrán las ideas, pero por de pronto el pelo fundamental. Bueno, y Aegon. Pues nos ofrece un seguro de vida con total cobertura desde el primer día de contratación. Cuando nos pase algo vamos a estar con la espalda bien cubierta nosotros y toda nuestra familia. Precio menos de 15 euros al mes y teléfono gratuito. 900-177-177. 900-177-177. ¿Y en el Corte Inglés, Laura? Estamos de celebración en su 75 aniversario. El Corte Inglés quiere dar las gracias a los cientos de miles de españoles que lo hemos tenido presente en nuestros momentos clave, que lo hemos hecho partícipe de nuestras historias personales y que lo seguimos haciendo cada día, porque la historia del Corte Inglés es también nuestra historia. Si queréis saber más sobre estos 75 años, podéis entrar en www.elcorteingles.es. Bueno, muy brevemente, Juan Pablo Polvorinos, buenos días. Buenos días, Federico. ¿Hay alguna novedad de ultimísima hora en la cosa político-social? Dos cosas rápidamente. Recordar que esta tarde a las 6:30 Dieter Brandau va a contar todo lo que sucede en el Congreso de los Diputados. 10 minutos va a tener el presidente, el que quiere ser presidente del Gobierno, en que se enfrenta a esa segunda votación, Pedro Sánchez, y luego a partir de ahí el resto de los portavoces, de los líderes de los grupos parlamentarios van a tener un pequeño tiempo. Yo creo que para las 8 menos cuarto ya sabremos que Pedro Sánchez no habrá
conseguido, a menos que me dé una sorpresa mayúscula, ser presidente del Gobierno de España. Y a esta hora, Federico, tiene lugar un hecho que yo creo que es bastante curioso, que es, bueno, la semana que viene se marcha un hombre que nos ha acompañado, yo creo que a mí toda mi vida y a ti más o menos la mitad de ella. Cándido Méndez se marchará la semana que viene, dejará la Unión General de Trabajadores y a esta hora ofrece su último desayuno informativo en Madrid. No lo puedo creer. Sí, señor. O sea, Federico, ¿tú confías más que Sánchez salga elegido hoy que Cándido Méndez se vaya? Vamos a marchar hasta ese lugar. Rocío Regidor, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y último desayuno, intervención con aires de despedida de Cándido Méndez. Lo hace en el Hotel Ritz. De hecho, dice que no va a volver a venir a desayunar nunca a este hotel. Eso habrá que verlo, compañeros. El todavía líder de UGT está haciendo balance. El todavía líder de UGT está haciendo balance de sus 22 años al frente de este sindicato. Dice que la situación política exige un cambio urgente, que 15 millones de ciudadanos es lo que han pedido. Y como decíais, la semana que viene hay Congreso Federal de UGT. El viernes por la noche serán las elecciones, por lo que Méndez afronta esta última semana, su última semana al frente de UGT. ¿Y a quién va a poner para no irse del todo, Rocío? Pues principalmente lo que suena un catalán, suena Josep María Álvarez, es el que se postula catalán de Oviedo. Sí, que eso es que los catalanes somos de cualquier sitio. Inclinado el partidario del derecho a decidir. Eso juega a su favor, lo sí, de ser de Oviedo, y encima separatista, que ya es el colmo. Bueno, pues muchas gracias, Rocío. Ánimo. Y dale de nuestra parte un abrazo, que es lo mejor. O sea, qué mejor que la UGT, que nació en Barcelona precisamente, acabe en el Ritz. Exacto. O sea, pero dice Cándido Méndez, echa mano de la situación política para irse, pero realmente lo que aconseja irse es la situación interna de UGT y lo que ha contribuido a la corrupción, el uso de fondos, de formación. Como hubiera justicia, él iba de ahí directamente del Ritz a Soto del Real. En ese sentido, yo creo que el sindicalismo ha tenido páginas venerables y nobles, pero realmente la deriva de los últimos años a cuenta de los cursos de formación y cómo el dinero a los parados se destinaba en provecho propio. Ahí está la dimisión reciente de Manuel Pastrana, el secretario general de la UGT en Andalucía, y la responsabilidad de UGT en el conjunto de España. Yo conocí a Nico Redondo y desde luego no le veo desayunando en el Ritz. No le hubiera visto desayunando en el Ritz. Urbieta, Nicolás Redondo, bueno, líder de UGT. Perdona, yo debo hacer una matización porque tuve ocasión de verlo recientemente asistiendo a una conferencia y debo decir en su favor que prácticamente parecía el mismo, no había pasado el tiempo y mantiene una cabeza extraordinaria, extraordinaria. Pero la verdad es que es un orgullo para el sindicalismo, Nico Redondo, que supo irse en su momento. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Y bien limpio. Que sabíamos que Redondo Urbieta trabajaba en la Naval y Marcelino Camacho en la Perkins. Correcto. Y estos son liberados de la penosa costumbre de trabajar. Y esa es toda la diferencia. Mira, Pepe Álvarez, al que yo conozco muy bien desde hace muchísimos años. Yo conocí a Pepe Álvarez cuando se hizo secretario general de UGT, cuando lo nombró el PSC secretario general de UGT en Cataluña. Él acababa de llegar de Asturias. Pepe Álvarez no ha trabajado nunca en su vida. Claro. Tiene 60 años ahora, que es un momento bueno para hacerte presidente de un sindicato. Pero Pepe Álvarez, pues yo lo conocí cuando él debía tener 20 muchos, 29, ya no trabajaba. Sí. Oye, tiene 60 y el tío va a ser secretario general ahora. Oye, qué esfuerzo en no trabajar, si es casi más fácil trabajar. Bueno, Isabel González. Buenos días. Nosotros hablaremos del off de la declaración de la infanta, ¿no? De todos esos detalles que no habéis comentado, los procesales, los referentes a la declaración, ¿no? Pues esas piernas abiertas, ese look un poco de pobrusa, podríamos llegar a decir, ¿verdad? Le faltaban las mechas, como a Canilla. Sí, y como que esa mañana Nubela Solé no lo había frecuentado. Pues hablaremos de eso, porque además hemos tenido que esperar a que una infanta comparezca ante el juez para saber a qué dedica su tiempo libre y cómo se organiza su vida. Y es que le faltaba el carro de la compra al lado. Suelos, fregando suelos todo el día. Bueno, pues hablaremos de eso, hablaremos de Sema. Ayer fue expulsado de la casa Federico, salió con un maillot pintado, pestañas postizas. ¿Y quién estaba esperándole en el plató? Grande. No, Chabelita. ¿Qué me dices? No es por dejar mal a Dani, pero Chabelita tiene un poquito más de relumbrón en esto del mundo Chabelita, de... Chabelita con Sema. Sí, es que es su amiga íntima. Acuérdate que es verdad que le llevaba el bolso, claro, es verdad. A ver quién lleva el bolso. Y ahora ella le lleva el bolso de sus pesares y tal. Pobre Sema. Y hablaremos de Bertín Osborne, que tiene un tremendo cabreo y ayer lo demostró porque le han acusado de machista. El otro día en el programa de Iker y Sara le critican que Sara solo apareciese unos minutos y fuese precisamente en la cocina y que Bertín
Putin la interrumpiese. Y entonces él ha dicho que no ha sido machista en su vida y bueno, pues ha dejado muy claro su postura al respecto. De verdad, aquí los pájaros disparan a las escopetas, Los haters. Bueno, veo la importancia del bolso, porque hemos pasado del bolso que comentaba Isabel, del bolso de la madre La Pantoja, que fue célebre en su momento, cuando acompañaba a su hija. Que bueno, claro. Y ojo, que no vuelva el sindicalismo de la madre de Margarita Seis Dedos, que llevaba en el bolso un martillo así y salía en televisión enseñando el martillo. Yo tengo una amiga que lo llevó muchos años en el ayuntamiento de Irún. Bueno, muy necesario. Muy necesario para defenderse, ¿eh? Llevaba un ladrillo en el bolso en el ayuntamiento de Irún. Recordad que también se hizo famosa su asistente de bolso, o sea, que era una mujer del ejército uniformada y fue criticada por ello. O sea, que la figura del llevador de bolso... Sí. Bueno, vamos con ello. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Doctor Martín Vázquez, Oxicol nos ayudaría a reducir los niveles...